No quiero volver a verte jamás. Nunca más. Lárgate de mi vida. Esa frase me atravesó como un cuchillo oxidado, lento, cruel, que no mata al instante, sino que deja sangrar, pudriéndose por dentro. Me la gritó mi hija, mi propia hija, Livia, la niña a la que le cantaba para dormir cuando tenía fiebre, la misma a la que le vendí mi anillo de compromiso para pagarle el uniforme de la secundaria, la que me decía, entre lágrimas, «Mamá, tú eres mi mundo», cuando tenía miedo de crecer. Ahora me miraba con los ojos llenos de un odio que yo no le conocía, como si yo fuera su enemiga, como si jamás hubiera hecho nada por ella. Estábamos en la sala de su casa. Esa misma casa que había ayudado a amueblar vendiendo empanadas en la feria, trabajando bajo el sol, aguantando insultos de extraños, solo para poder regalarle una licuadora nueva cuando se mudó con él. Iván, estaba allí también. Apoyado contra el marco de la puerta, los brazos cruzados, la sonrisa contenida. Esa sonrisa que no era para mí, ni para Livia. Era una sonrisa que disfrutaba verme destruirme, y lo logró. Porque cuando Livia me dijo, «Siempre fuiste una carga, mamá. Nunca me dejaste ser libre. Me manipulaste con tu sacrificio para que me sintiera culpable toda la vida». Yo sentí que mi alma se resquebrajaba. Esa no era mi hija. Esa no era la niña que me hacía dibujos con crayones donde ponía «Te amo, mamita. Tú no entiendes nada de mi vida. No entiendes lo que necesito. Y lo que necesito es distancia de ti». Yo no decía una sola palabra. No porque no tuviera que decir, sino porque si abría la boca, iba a desmoronarme. Recuerdo que traté de mirarla a los ojos, buscando aunque fuera una chispa de duda, una señal de que no hablaba desde sí misma, sino desde el veneno que Iván había sembrado poco a poco en su mente. Pero no encontré nada, solo frialdad. Flashazos de recuerdos felices me golpearon sin pedir permiso. Livia, con 6 años, cubierta de harina, sentada en la cocina mientras hacíamos galletas juntas. Livia, llorando en mis brazos cuando no la aceptaron en la universidad, que quería, y yo prometiéndole que todo estaría bien, que estudiaríamos las becas juntas, que no se rendiría. Livia, saltando de alegría cuando le compré su primer celular con mi aguinaldo, aunque yo no me compré ni un par de zapatos nuevos. En 5 años, todo eso, todo lo que fui para ella, ¿había desaparecido? Sentí la garganta cerrarse. Apreté el bolso que traía en las manos como si eso me mantuviera de pie. Lo único que había alcanzado a recoger. Unos cambios de ropa, mis documentos y un álbum viejo con nuestras fotos. Las fotos que yo creía que eran la historia de un amor irrompible. «Vete, Elvira. No vuelvas. No te quiero cerca. No eres bienvenida aquí», agregó Iván con su voz suave, como si fuera él quien dictaba las reglas. Y Livia no lo contradijo. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Y fue peor. Porque ese silencio confirmaba todo. Él tenía el control. Tomé el álbum, me lo abracé al pecho y me fui. Caminé sin rumbo durante horas. La ciudad me pareció más grande, más hostil, más sola que nunca. A cada paso, la voz de Livia me retumbaba en la cabeza. Una carga, un obstáculo, una manipuladora. Esas palabras no eran suyas, eran de Iván, y me di cuenta de que había estado ciega, porque las señales estaban ahí desde el principio, desde que Livia empezó a cancelar nuestras salidas con excusas vagas, desde que empezó a cuestionar todo lo que yo decía con una dureza que no reconocía, desde que Iván le decía, en voz baja, delante de mí, «No dejes que te chantajee con la culpa de madre soltera. Tú tienes derecho a ser feliz». Yo había criado a Livia sola. Su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Fui madre, padre, proveedora y consuelo.
No hubo fiesta de cumpleaños que no organizara con mis manos. No hubo dolor que no intentara calmar. Y ahora me echaban como si fuera una extraña. Llegué a la casa de Ofelia con los pies ampollados, la cara mojada por las lágrimas y el corazón hecho cenizas. Ella abrió la puerta sin hacer preguntas. Me abrazó, me hizo entrar y me preparó té sin decir nada. Me miraba con ojos que entendían sin palabras. Ofelia había estado allí en todos los momentos clave de mi vida. Era más que una amiga. Era mi hermana del alma. «No fue Livia quien habló hoy», me dijo con la voz firme. «Fue Iván. Él la tiene envenenada». Yo negué. No quería creerlo. Pero algo en mi interior lo sabía. Livia había cambiado desde que él apareció. Dejó de contarme sus cosas. Dejó de reír conmigo. Y cuando discutían, ella terminaba pidiéndome disculpas por cosas que yo no entendía. Esa noche no dormí. Ofelia me ofreció su cama, pero yo me quedé en el sofá, abrazada al álbum. Pasé hoja tras hoja viendo cómo habíamos sido felices. La foto en la playa, con Livia cubierta de arena, haciendo castillos. La graduación de secundaria, donde ella lloró en mis brazos. La vez que me escribió una carta diciendo que yo era su inspiración. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Qué tanto daño puede hacer un hombre para borrar el amor de toda una vida? A la mañana siguiente aún no había amanecido cuando el teléfono vibró. Eran las 5:37. Contesté sin pensar. «Mamá, mamá, por favor». Era Livia, llorando, jadeando. «Iván tuvo un accidente. Está muy mal. En el hospital. No sé qué hacer. Por favor, ven». Por un segundo me quedé congelada. ¿Después de todo lo que me dijo? ¿Después de echarme de su vida? Y sin embargo, en su voz no había rastro del desprecio de ayer. Solo había miedo, desesperación. Y yo seguí siendo madre. Respiré hondo, tomé el bolso y salí sin decir nada. No por Iván, no por Livia, por mí. Porque a pesar de todo, aún me quedaba lo único que nadie podía quitarme, mi capacidad de amar. Corrí por las calles como si algo me empujara desde adentro. El teléfono aún temblaba en mi mano. La voz de Livia seguía resonando en mi cabeza. «Está muy mal. Por favor, ven». Me sorprendió que aún supiera mi número. Llegué al hospital jadeando. Las luces blancas me cegaron por un momento. En la sala de urgencias, Livia estaba sentada en una silla, encogida sobre sí misma como una niña perdida. Su rostro estaba desencajado, los ojos hinchados, el rímel corrido por las lágrimas. Cuando me vio, se levantó de golpe y corrió hacia mí. Por instinto, abrí los brazos, y ella se desplomó contra mi pecho. «Mamá, mamá, no sé qué hacer. Él, Iván». Sus palabras se ahogaban en sollozos. Sus manos temblaban. Yo no dije nada. No le pregunté cómo se atrevía a llamarme después de haberme echado como una desconocida. No le recordé sus gritos. No le exigí explicaciones. Solo la sostuve. Porque eso hacemos las madres. Incluso cuando estamos rotas, sostenemos. «¿Qué pasó?», pregunté con la voz baja. Volvía del trabajo y me llamó. Dijo que venía manejando. Estaba raro, hablaba lento. Y luego un golpe. Y se cortó la llamada. Me tragaba el orgullo con cada palabra. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Había una parte de mí que seguía queriendo protegerla y otra que se estaba endureciendo lentamente. Nos sentamos juntas a esperar. Durante horas. El tiempo, en los hospitales, es un monstruo sin rostro. Puede devorarte en minutos o congelarte por días. Finalmente un médico salió y se acercó. ¿Familia de Iván Rivera? Livia se levantó de inmediato. Yo detrás.
Tiene múltiples fracturas. Está estable, pero en coma inducido. Sufrió un traumatismo craneal severo. No podemos decir con certeza si despertará, ni cuándo. Livia se desplomó en la silla. Yo la abracé, más por reflejo que por decisión. ¿Podemos verlo?, preguntó con voz rota. El médico asintió. Fuimos juntas. Entrar a esa sala fue extraño. Ver a Iván acostado, inmóvil, lleno de tubos. No sentí compasión. No sentí rabia. Sentí algo peor. Vacío. Lo vi frágil. Y pensé, así se ve a alguien cuando no puede manipular. Livia se sentó junto a la cama, le tomó la mano. Yo me quedé al fondo, en silencio. Ella empezó a hablarle como si pudiera escucharla. Perdóname, amor, por todo, por no haber estado más cerca, por no haber notado que algo no iba bien. Y en ese instante, una punzada me atravesó, porque esas palabras, esas eran las que yo esperaba oír. Pero no eran para mí, eran para él. Para el hombre que me había robado a mi hija sin levantar una sola mano, solo con palabras, silencios y estrategias. Durante los días siguientes, me quedé con Livia. No porque ella lo pidiera, sino porque no podía dejarla sola en ese estado. Dormíamos en los sillones del hospital, comíamos lo que podíamos. Y en medio de esa rutina gris, empecé a notar cosas pequeñas, pero que hacían ruido. Una mañana, Livia llegó con el rostro pálido, los ojos desorbitados. «Mamá, hay algo raro». Fui al banco a revisar la cuenta que Iván y yo compartimos. ¿Y? No hay dinero, nada, cero. Y resulta que hay préstamos a mi nombre que yo nunca firmé. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? No sé. Hay movimientos desde hace meses y no entiendo nada. Iván se encargaba de todo. Yo confiaba en él. La vi temblar. La vi quebrarse. Y entonces algo en mí se activó. El instinto. Ese que dormía bajo toneladas de dolor. Ese que dice, protégete. ¿Le pediste explicaciones antes del accidente? Ella negó. Él decía que estaba armando inversiones, que era por nuestro futuro, que yo no me preocupara. Mi pecho ardía. No por Livia, sino por la certeza de que ese hombre no solo me había robado a mi hija, la había usado, la había traicionado. Más tarde, mientras ella dormía en el sillón, caminé por los pasillos buscando una máquina de café. Pasé por la sala donde guardan pertenencias de pacientes. No sé por qué entré. Tal vez fue intuición, tal vez fue destino. Vi una caja con el nombre de Iván. Pedí permiso. Revisé ropa, celular, reloj y un sobre con mi nombre, pero no escrito por Livia, ni por Iván. Dentro, documentos, contratos, firmas, papeles que mostraban que varios bienes, incluyendo un terreno a nombre de Livia, habían sido transferidos a Iván hacía semanas, y mi firma aparecía en una hoja, una firma que yo jamás había hecho. Me temblaban las manos, sentía que todo el cuerpo me ardía. ¿También había usado mi identidad? Corrí a mostrarle todo a Ofelia. Nos sentamos en su cocina. Ella leyó cada documento con los labios apretados. «Esto es serio, Elvira, muy serio. Aquí hay algo sucio. Y tú podrías terminar en problemas si no te proteges». «¿Cómo me protejo?» «Con un abogado, con pruebas, con cabeza fría. Pero sobre todo, con distancia emocional». Livia eligió su camino. Y te echó. No olvides eso. Esa última frase me dolió. Pero era cierta. Al día siguiente volví al hospital. Livia me abrazó. Me dijo que había estado pensando en todo, que estaba confundida,
que sentía que el mundo se le venía abajo. Yo la escuché. La consolé. Pero ya no era la misma Elvira. Y cuando intentó decirme: «Mamá, lo siento por lo que te dije aquel día», yo le puse la mano en el hombro. «No digas nada ahora. No porque me debas algo. Solo porque tú misma entiendas lo que pasó. Y si no puedes verlo, no te preocupes». Yo ya lo vi. Esa noche, mientras revisaba mis cosas en el hospital, encontré algo más en la caja de Iván. Un documento de transferencia bancaria, un monto alto y el número de una cuenta oculta, a nombre mío, con mi número de identificación fiscal. Pero yo jamás abrí esa cuenta. Me quedé helada, porque eso no era solo una traición, era un delito. Y yo estaba en medio, involucrada, sin saberlo. Pasé la noche sin dormir, sentada en una silla de plástico al lado de la ventana del hospital. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorando por completo el caos silencioso que se desataba dentro de mí. El papel con la transferencia seguía sobre mis rodillas. El número de cuenta, mi nombre, mi número de identificación fiscal, todo estaba ahí. Claro, frío, innegable. Ese hombre había abierto una cuenta bancaria usando mis datos. ¿Para qué? ¿Para ocultar dinero? ¿Para lavar fondos sucios? ¿Para culparme si algo salía mal? Cada posibilidad era peor que la anterior. Amaneció. El cielo se tiñó de un azul pálido. Fui a buscar un café, pero no bajé a la cafetería. Me senté en una banca del pasillo, mirando el suelo como si las respuestas estuvieran grabadas en las baldosas. ¿Qué hago ahora? ¿Le digo a Livia? ¿Me voy? ¿Denuncio? El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Era ella. «Mamá, ¿no dormiste nada?» «No, yo tampoco». Se sentó a mi lado, abrazándose a sí misma. Estuve pensando en todo, en ti, en Iván, en lo que está pasando. La miré. Su rostro estaba cansado, hundido, perdido. «Encontré algo», dije. «¿Qué cosa?» Saqué el papel. Se lo tendí. Ella lo leyó. Primero con desconcierto, luego con miedo y finalmente con negación. «Esto no puede ser. Quizás fue un error del banco». «No, no es un error. Es un patrón. Hay préstamos a tu nombre que no firmaste, bienes transferidos. Y ahora esto. ¿Todavía no lo ves, Livia?» Ella se levantó de golpe. «No, Iván no haría eso. Él me ama. Nos ama». Esa última palabra me atravesó como un cuchillo oxidado. «¿Nos ama? ¿Eso crees después de todo lo que hizo?» Ella apretó los labios, respirando fuerte. «Tú solo quieres separarnos. Siempre fuiste así. Controladora. Suficiente». Me quedé inmóvil. ¿Eso piensas? ¿Que siempre fui un estorbo? No pongas palabras en mi boca. No necesito hacerlo. Tú misma las dijiste. Me echaste de tu casa. Me llamaste carga. Y todo por un hombre que ahora te dejó sin nada. Silencio. ¿Sabes qué es lo peor? Continué, con la voz temblando de rabia contenida. Que yo aún vine cuando me necesitaste. Corrí. Dejé todo. Porque soy tu madre. Pero tú me enterraste viva. Y ahora, ¿esperas que lo arregle todo? Ella bajó la mirada. No sé qué hacer. Yo sí sé. No haré nada. Esta vez, tú enfrentarás las consecuencias de tus decisiones. Ya no estoy aquí para limpiarte los escombros. Me di la vuelta y me fui. No miré atrás. Esa misma tarde fui a casa de Ofelia. No tenía un plan claro. Solo quería salir del hospital, de ese infierno emocional. ¿Qué pasó?, preguntó ella al verme entrar. Le conté todo, desde la transferencia hasta la reacción de Livia. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego me abrazó.
Bien. ¿Bien? Sí, bien por ti, por poner límites, por elegirte. Nos sentamos juntas a pensar. Ofelia tomó una libreta y empezó a anotar. Primero, tienes que protegerte legalmente. Esto ya pasó. De lo emocional a lo criminal. No tengo dinero para abogados. Yo te ayudo. Conozco a alguien. Confía en mí. Asentí. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Los días siguientes fueron raros, silenciosos, dolorosos, pero también míos. Alquilé un pequeño departamento en las afueras, una sola habitación, cocina minúscula, paredes descascaradas, pero era mío. Y eso lo hacía especial. Me inscribí en un curso de repostería en un centro comunitario. Siempre me gustó cocinar. Cuando Livia era niña, hacíamos pasteles juntas. Era nuestro ritual. Recordar eso dolía, pero también me motivaba. Tenía que volver a mí, a esa versión mía que era feliz, sin depender del amor ajeno. Ofelia me visitaba cada tarde, me traía ingredientes, moldes, ideas. Haz una cuenta en redes, muestra lo que haces, quizás te sorprendas. Así lo hice. Subí fotos de mis postres, recetas, consejos. Y para mi sorpresa, la gente empezó a interesarse. Una vecina encargó una torta, luego otra. Luego una cafetería local quiso probar mis brownies. Era un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Una tarde, mientras limpiaba mi pequeño departamento, el teléfono sonó. Era Livia. Dudé en contestar, pero lo hice. «Hola». Su voz era baja. «¿Qué pasa?» «Solo quería saber cómo estás». «Estoy bien. Escucha. He estado pensando mucho en todo lo que pasó y quería pedirte perdón. Sé que te herí, sé que me equivoqué. No tengo excusas, solo no sabía cómo salir de ahí». Me quedé en silencio. «Iván aún está en coma. Los médicos dicen que quizás no despierte». No supe qué decir. Ya no sentía lo mismo, no por ella, sino por mí. Ya no estaba rota, estaba en proceso de recomposición. «Gracias por llamar, Livia, pero necesito seguir adelante y no puedo hacerlo si me mantengo en el mismo círculo». ¿Eso significa que no quieres volver a verme? Significa que por ahora necesito espacio. Y tú también. Colgué. Me dolió, pero fue liberador. Esa noche recibí una notificación en el celular. Era una alerta bancaria, una nueva transferencia, desde una cuenta a nombre de Iván, hacia otra cuenta oculta, con mi número de identificación fiscal. Otra vez, otro movimiento, otro delito, con mi nombre. Mi corazón latía con fuerza. Esto ya no era solo dolor emocional, era una bomba legal, y estaba a punto de explotar. Nunca pensé que una notificación bancaria me pudiera hacer temblar tanto. Estaba sola en mi pequeño departamento, con olor a mantequilla y vainilla flotando en el aire, cuando el celular vibró. Transferencia realizada. Monto: 12.750 cuenta. Origen: Iván Ramírez, cuenta destino. A nombre de Elvira Carrascono. Había duda. Era él. Otra vez usando mi nombre. Otra vez metiéndome en un pozo que no cavé. Me senté en el piso, helada. Una cosa era el abandono, la traición emocional. Otra era que me usara como pantalla para sus delitos. Recordé cada momento en que firmé cosas sin leer. Cada vez que Livia decía: «Iván lo va a manejar, tú solo firma aquí, mamá». Cada vez que confié ciegamente. Y ahora, eso podía costarme la libertad. A la mañana siguiente fui directo a casa de Ofelia. Esto ya no es una suposición.
Mira. Le mostré la captura de pantalla. Ofelia frunció el ceño, tomó el teléfono y marcó. Hola, Claudio. Necesito verte hoy. Es urgente. Es por Elvira. Sí, lo que hablamos. Colgó y me miró. Vamos a ver a un abogado, un amigo mío, de confianza. Claudio, el abogado, era un hombre tranquilo, de voz suave pero firme. Leyó todo. Me hizo preguntas. Revisó los papeles que tenía acumulados en una carpeta desgastada. Lo que tengo aquí es suficiente para iniciar una denuncia penal. Estamos ante un posible caso de suplantación de identidad, fraude y lavado de dinero. Pero hay que actuar rápido. ¿Qué me puede pasar si no hago nada? Pregunté. Podría ser considerada cómplice. O peor, la responsable. Hay firmas tuyas, cuentas a tu nombre. Él te usó como escudo. ¿Y si él muere? Susurré. Entonces no habrá nadie a quien culpar, y toda la carga caerá sobre ti. Sentí que me faltaba el aire. Era una trampa perfecta. Claudio continuó. Presentaremos una denuncia formal. Mientras tanto, quiero que prepares una cronología detallada de todo. Fechas, montos, personas, situaciones. Entre más información, mejor. ¿De acuerdo? Asentí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí foco, acción, coraje. Regresé a casa con Ofelia. Esa noche, en vez de llorar, me senté con una libreta y escribí todo. Cada préstamo que firmé. Cada conversación donde me sentí manipulada. Cada recibo. Cada transferencia. Todo. Era como reconstruir un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Y, pieza por pieza, la imagen final era aterradora. Los días pasaron. Claudio presentó la denuncia. La policía financiera abrió una investigación. Ofelia me acompañó a cada cita. Me abrazaba antes de entrar. Me esperaba afuera. No hacía preguntas. Solo estaba ahí, firme, presente. Mientras todo eso sucedía, no dejé de cocinar. Cada madrugada, horneaba pasteles, tortas, galletas, subía fotos, atendía pedidos. Una vecina me ayudó a repartir. Otra me prestó su horno industrial. Poco a poco, la gente del barrio comenzó a hablar de los dulces de Elvira. Un día una joven entró a mi casa sin avisar. ¿Eres tú la señora de los bizcochos que se derriten en la boca? Supongo que sí. Quiero que prepares 20 para una fiesta. ¿Puedes? Acepté. Esa noche trabajé hasta las 3 de la mañana. Y por primera vez, gané más dinero en un día que en toda una semana vendiendo en la calle. Una tarde, mientras empaquetaba pedidos, Livia llegó a mi puerta. No llamó, solo apareció, con la cara pálida, los ojos hinchados. Iván despertó. La miré, en silencio. Está débil, no recuerda todo, o eso dice. Pero preguntó por ti. ¿Por mí? Sí, dijo. Esa vieja va a pagar caro por lo que hizo. Sentí un escalofrío. ¿Qué le dijiste? Nada. No supe qué responder. Mamá, tengo miedo. La miré. Era la primera vez que usaba esa palabra. Miedo. Ahora entiendes. Tarde, pero entiendes. Ella se acercó. Quiso abrazarme, pero me aparté. No tan rápido. Me lanzaste al vacío, Livia. Y ahora vienes con lágrimas. Pero no con verdad. Estoy confundida. Pues aclárate lejos de mí. Cerré la puerta. Esa noche recibí un mensaje desconocido en mi celular. No sabes con quién te estás metiendo. Detén todo antes de que sea tarde. Sabía que era él. Iván había despertado y estaba furioso. Se me apretó el pecho.
Pero no me dejé caer. Ofelia me ayudó a cambiar mis claves. Claudio solicitó protección preventiva. Y yo seguí horneando. 2 días después, me llegó una carta oficial, una demanda. Iván me estaba denunciando por difamación. Tuve que sentarme para leer. Las palabras parecían una mala broma. Elvira Carrasco ha emprendido una campaña maliciosa para destruir mi reputación. Nunca usé sus datos sin su consentimiento. Ella firmó todo voluntariamente. La audacia era monstruosa. Ofelia me miró, sin hablar. Luego dijo: «Bien, que venga. Vamos a destruirlo». Al día siguiente, Claudio me llamó. «Elvira, el juez ha aceptado la causa. Irás a juicio. Prepárate, porque será largo y sucio». Colgué. Miré mis manos llenas de harina. Me limpié en el delantal. Y hablé en voz alta, como si Iván pudiera oírme. «Me dijiste que no sabía con quién me metía, pero tú tampoco sabías con quién estabas jugando». El silencio en la sala era espeso. Ni el murmullo del público, ni un solo celular sonando. Nada. Solo los latidos de mi corazón resonando en mi pecho como tambores de guerra. Iván estaba sentado al otro lado de la sala. Traje impecable. Pelo peinado hacia atrás. Cara de víctima. Como si él fuera el hombre agraviado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me lanzó una sonrisa apenas perceptible. Cínica, fría, vacía. Yo no desvié la vista, porque no vine a rogar, ni a llorar. Vine a pelear. El juez habló. Presentaron los cargos. Me nombraron a mí como acusada de difamación, con pruebas sólidas, entregadas por la defensa de Iván. Claudio se levantó, firme. «Honorables, hoy demostraré que mi clienta no solo es inocente, sino que ha sido víctima de un entramado de engaños, fraudes y manipulaciones que ponen en juego su libertad y dignidad». Y entonces comenzó. Presentamos los documentos, las transferencias a mi nombre, las firmas falsificadas, la línea de tiempo, todo. Claudio era meticuloso, lógico, imbatible. Del otro lado, el abogado de Iván intentaba desacreditarme. «¿No firmó usted esos papeles, señora Carrasco?» «Sí, pero...» «Entonces usted consintió». «No, yo confié. Me engañaron. Usaron a mi hija para manipularme. ¿Tiene pruebas de que su hija fue parte de eso?» «No lo sé. Solo sé que me dijeron: confía, es por el bien de Livia». Mi voz se quebró, pero no lloré. El juez llamó al estrado a Livia, el momento más temido. Caminó lenta, temblorosa. Se sentó. Miró a Iván. Luego me miró a mí. «Señorita Livia Ramírez», dijo el juez. «¿Entiende que está bajo juramento?» «Sí». «¿Apoyó usted los trámites legales en los que su madre quedó involucrada?» Silencio. El abogado de Iván se levantó. «Objeción. Esta línea de preguntas es subjetiva». «Denegada», respondió el juez. Livia tragó saliva. Dijo: «Sí, lo hice, pero no entendía lo que estaba pasando». Iván alzó la cabeza, incrédulo. «¿Puede explicar eso?» «Iván, me decía que era para ayudarnos, que mamá no entendía de negocios, que él se encargaría de todo. Yo creí, le creí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero encontré mensajes, descubrí las cuentas. Él me usó a mí también». Iván se levantó de golpe. «¡Mentira!». El juez ordenó silencio. Livia, entre sollozos, dijo lo que nunca imaginé oír. «Yo le grité a mi madre que no la quería. La eché de mi vida. Pero ahora entiendo que la que estuvo sola fue ella. Yo la abandoné cuando más me necesitaba». La sala se estremeció. Ofelia me apretó la mano desde el público.
Yo me mantuve firme. Por dentro, todo se rompía. El abogado de Iván pidió un receso. El juez negó. Y entonces, Claudio soltó la bomba. Honorables, tenemos audios. Puso, el primero, la voz de Iván, clarísima. No importa si la vieja firma o no. Tengo el poder. Livia hará lo que yo diga. Segundo audio. A esta estúpida hay que dejarla fuera. Que firme, que se calle y que desaparezca. Iván gritó. Eso está manipulado. Pero ya era tarde. El juez ordenó abrir una investigación por fraude y falsificación. El proceso se invirtió. Ahora, el acusado era él. Cuando salimos del juzgado, los medios estaban afuera. Luces, cámaras, voces. Yo pasé entre todos, sin decir una palabra, con la frente en alto. Livia me alcanzó. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar?» Me detuve. ¿Hablar? ¿Después de lo que hiciste? Lo siento. No tienes idea de cuánto... No lo digas, porque las disculpas no reparan lo que rompiste. Pero estoy aquí. Tarde. Estoy reconstruyendo mi vida, Livia. Y ahora, yo decido quién entra en ella. ¿Y tú? Aún no lo mereces. Me giré. Y me fui. Esa noche lloré. No de tristeza, de alivio. Había enfrentado a mi peor demonio. Había dicho mi verdad. Y me habían escuchado. Días después, Claudio me llamó. Iván será formalmente acusado. Y el juez ha autorizado un congelamiento de bienes. Hay dinero que puede recuperarse. Elvira. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora es tu turno de vivir. Y colgué. Me miré al espejo. Por primera vez, no vi a la mujer rota. Vi a una guerrera. Cuando salí del juzgado aquella última vez, algo en mí cambió para siempre. La Elvira que había sido aplastada, despreciada y humillada, se quedó atrás, encerrada en una habitación oscura de la que jamás volvería a salir. Ahora, yo era una mujer diferente. Una mujer que había atravesado el fuego y salía purificada. Y lo primero que hice fue algo que nunca imaginé. Decidí construir algo propio. Ofelia, mi amiga incondicional, fue la primera en apoyarme sin dudar. Elvira, mereces un espacio donde puedas ser tú, sin miedo, sin humillaciones. Un lugar que hable de tu fuerza. Pero, ¿por dónde empiezo?, le pregunté todavía insegura. Empecemos con lo que sabes hacer. Tus dulces. Esa receta que todos aman. Eso será el principio de dulce libertad. Día mientras horneaba sentía cómo mis manos creaban algo más que postres. Creaban esperanza. Creaban un futuro. La docería abrió sus puertas con un letrero simple, pero lleno de significado. Dulce libertad. Era más que un negocio. Era mi declaración de independencia. Los primeros días fueron difíciles. El barrio era pequeño, los clientes escasos y la incertidumbre enorme. Pero cada sonrisa que recibía, cada gracias por un dulce, era una victoria silenciosa contra el pasado. Una mañana, mientras decoraba unos pasteles, mi teléfono sonó. Era Livia. «Mamá, sé que hice mucho daño. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito hablar». Mi corazón se apretó. No podía negar que sentía nostalgia, que anhelaba su presencia, pero también recordaba cada palabra hiriente, cada mirada fría. «Livia, escucho. Pero esta vez hay reglas claras. No más mentiras, no más excusas. No quiero dependencia, quiero verdad». Silencio. Lo entiendo. Cuando llegó a la docería la vi transformada. Ya no era la chica fría y distante que me había expulsado. Era una mujer quebrada, buscando redención. «Mamá, extraño lo que tuvimos».
Yo también. Pero no volveré a ser la sombra que fuiste capaz de ignorar. Las lágrimas corrieron por su rostro. Ofelia me observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila. Está bien que abras una puerta, Elvira. Pero asegúrate de tener la llave para cerrarla cuando quieras. Con el tiempo, Dulce Libertad se convirtió en un refugio, para mí y para muchos en el barrio. La gente venía no solo por los postres, sino por la historia que cada dulce llevaba. Una historia de lucha y renacimiento. Por las noches, mientras cerraba la tienda, sentía una paz que no conocía desde hace años. Una paz que no dependía de nadie, que solo dependía de mí. Pero no todo fue fácil. Livia apareció en mi vida varias veces, con dudas, con pedidos, con lágrimas, y yo me mantuve firme. Esta vez no soy la que se pierde en el dolor. De otros, esta vez soy la que decide. Recuerdo el día en que, después de un largo silencio, me dijo: «Mamá, siento que te he perdido para siempre». No me has perdido, Livia. Simplemente me encontré a mí misma. Ese día cerré la docería con una sonrisa, porque supe que, por primera vez, tenía el control de mi vida. Pero, justo cuando pensaba que todo estaba en paz, una noticia inesperada cambió el rumbo. Iván había apelado la sentencia, y su amenaza no había terminado. Nunca pensé que llegaría este momento. Después de todo el dolor, las mentiras y las traiciones, la última batalla estaba a punto de comenzar. Y esta vez no era solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles, destruidas y sin voz. El tribunal se había convertido en un escenario familiar, aunque nunca fue fácil volver a cruzar sus puertas. Cada paso era un recordatorio de lo que perdí y de lo que gané. Iván, arrogante como siempre, no podía ocultar su frustración. Sabía que su poder se estaba desmoronando. Cuando comenzó la audiencia final, sentí una mezcla de nervios y determinación. Sabía que no era solo un juicio legal, era el juicio de mi propia vida. Camila entró al tribunal con una expresión diferente. Ya no era la joven manipulada y sumisa. Llevaba en sus ojos la sombra de quien despertó del engaño. Cuando llegó su turno de declarar, su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Fui víctima de manipulaciones, perdí mi camino y lastimé a quien más me amó. Pero hoy digo la verdad. Iván intentó defenderse con su típica arrogancia, pero las pruebas eran irrefutables. Documentos falsificados, transferencias ilegales, mensajes manipuladores. El juez, firme, ordenó una investigación más profunda y emitió la orden de arresto para Iván por fraude y lavado de dinero. Al salir del tribunal sentí una liberación indescriptible. No solo gané un juicio, gané mi dignidad. Camila se acercó, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. «Mamá, lo siento de verdad. Quiero cambiar. Quiero recuperarte». Por primera vez, no sentí dolor, solo esperanza. «Camila, sanar toma tiempo. Yo también tengo cicatrices, pero aquí estoy, dispuesta a empezar de nuevo, con reglas claras». Con el tiempo, Camila comenzó terapia y poco a poco reconstruimos nuestro vínculo, no sin dificultades, pero con sinceridad. La docería Dulce Libertad se convirtió en símbolo de mi renacimiento. No era solo un negocio, era un refugio para otras mujeres, una comunidad. Meses después, recibí una invitación para dar una charla sobre mujeres emprendedoras y superación. En el escenario, frente a cientos de personas, conté mi historia con orgullo, sin victimismo, solo con la fuerza que me permitió sobrevivir. Mientras hablaba, recordaba aquella puerta que una vez me cerraron, la casa donde fui expulsada, donde me dijeron «vete», y sonreí.
porque fui. Pero me llevé conmigo lo único que nadie puede quitar, mi fuerza. Me dijeron, nunca más quiero verte. Y yo respondí, me voy. Pero no me fui derrotada, me fui libre. Y ahora soy dueña de mi vida. No creí que pudiera sentir tanta paz después de tanto tiempo. Después de cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio, cada palabra hiriente que me hicieron repetir como un eco en mi mente. Hoy, al mirar atrás, comprendo que esa tormenta fue necesaria para que brotara la fuerza que hoy me sostiene. La docería Dulce Libertad no es solo un negocio. Es un símbolo de que se puede renacer de las cenizas, de que la dignidad no tiene precio y que el amor propio es el refugio más poderoso que podemos construir. Ofelia sigue a mi lado, mi roca, mi aliada en este camino de reconstrucción constante. Cada pastel que horneamos lleva una historia, una emoción, una batalla ganada. He aprendido que el perdón no es para quienes nos dañaron, sino para nosotros mismos, que no necesito la aprobación de nadie para ser feliz, que el amor verdadero empieza cuando nos amamos a nosotros mismos. Camila ha recorrido un camino difícil. La terapia la ha cambiado. Ahora entiendo que el dolor que ella llevaba la había cegado, y su corazón necesitaba sanar tanto como el mío. Nuestra relación es frágil, como un cristal que se rompe y se pega con cuidado. Pero hay honestidad, y eso es lo que antes faltaba. El día que Iván fue arrestado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No porque me importara su destino, sino porque por fin se cerraba un capítulo oscuro que nos había consumido a todos. Pero la verdadera libertad no vino con su caída, sino con mi decisión diaria de no dejar que el pasado me defina. Ahora, cuando camino por la calle y paso frente a la casa donde un día me dijeron «vete», no siento rencor. Solo veo una puerta cerrada que me enseñó a abrir otras mucho más grandes. He encontrado mi voz, he encontrado mi fuerza. Y aunque el camino fue duro, lo recorrería 1000 veces más si eso significa no perderme a mí misma. Recuerdo esas palabras que Livia gritó una noche. Nunca más quiero verte. Hoy, esas palabras son parte de la historia, no de mi presente. Me paro frente al espejo y me veo. Una mujer que sufrió, que cayó, que fue traicionada, pero que jamás dejó de levantarse. Y sé que esto no es el final. Es solo el comienzo de una vida construida desde la valentía, la autenticidad y el amor propio. Me dijeron que me fuera, y me fui. Pero me llevé conmigo lo único que nadie puede quitarme, mi fuerza, y esa fuerza me hizo invencible. No lo esperaba. Una mañana cualquiera, abrí el correo y vi una invitación oficial para dar una charla. Una universidad reconocida, donde nunca habría imaginado que mi nombre sonaría por algo más que por escándalos familiares. «Queremos que compartas su historia, Elvira», decía el mensaje. Para inspirar a otras mujeres que creen que ya no tienen salida, tuve que leerlo 2 veces. Por un instante, dudé. ¿Qué podía decir yo? Una mujer que vendía pasteles para sobrevivir. Una madre marcada por la traición. Pero luego recordé todo lo que viví y entendí. Eso me convertía en alguien digna de ser escuchada. El día de la charla me temblaban las manos, no por miedo a hablar, sino por miedo a que mis cicatrices aún dolieran al ser expuestas. Respiré profundo. Subí al escenario con un vestido azul que Ofelia me había regalado. Y con la voz firme, conté todo. Me echaron de mi propia casa. Me llamaron carga, estorbo, inútil. Pero descubrí que no había perdido mi valor. Lo había olvidado, porque otros se encargaron de hacerme creer que no valía nada. El auditorio se quedó en silencio. Algunas mujeres lloraban,
Otras asentían, como si estuvieran viendo reflejado su propio dolor. Aprendí, continué, que nadie te salva. Ni los hijos, ni los maridos, ni las promesas. Solo tú puedes decidir no volver a permitir que te destruyan. Terminé mi historia con una sonrisa serena, y por primera vez me sentí completa. Al salir del auditorio, una joven me detuvo. «Señora Elvira, gracias. Mi madre está pasando por algo parecido, y hoy usted me dio el valor para abrazarla sin juzgarla. Y fue ahí que comprendí que mi historia, por más dolorosa que hubiera sido, había valido la pena. ¿Y Livia? Nuestra relación sigue siendo delicada. La veo cada 2 semanas, a veces menos. Hay momentos de ternura verdadera y otros donde el silencio pesa más que las palabras. Pero ya no espero que me pida perdón. Entendí que algunas heridas no necesitan ser reabiertas para cicatrizar. Solo necesitan ser aceptadas. Ella ha cambiado. A veces, parece la niña que solía cocinar conmigo cuando no teníamos nada. Otras veces, todavía se pierde en su mundo, de culpa. «Mamá», me dijo un día, «si pudiera borrar todo lo que te dije». La interrumpí con calma. «No quiero que lo borres. Quiero que lo recuerdes, porque solo así vas a poder decidir no repetirlo nunca más». Livia bajó la cabeza y por primera vez no lloró, solo respiró hondo. Creo que fue un pequeño avance. Ofelia, mi ángel guardián, mi hermana elegida, abrió otra sucursal de nuestra docería en un barrio vecino. A veces bromeamos diciendo que deberíamos escribir un libro con nuestras recetas y nuestras batallas. Dulce Libertad, dice, debería llamarse Dulce Venganza. Pero ambas sabemos que no hay venganza más dulce que ser feliz sin pedir permiso. Y yo estoy bien. No extraordinaria, no invencible, solo bien. Y eso, para mí, ya es un milagro. Me levanto temprano, amaso con calma, sonrío a mis clientas y escribo pequeños pensamientos en una libreta vieja que Ofelia encontró en un mercado de pulgas. Escribir me sanó tanto como hornear. Últimamente, he pensado en mudarme a una casita en las afueras, rodeada de árboles. No por huir, sino porque ahora puedo elegir dónde quiero florecer. Antes, pedía permiso para respirar. Ahora, respiro profundo porque me lo gané. Un día, caminando por un parque, vi a una mujer mayor llorando sola en una banca. Me senté a su lado. «¿Quiere hablar?», ella me miró, sorprendida, y rompió en llanto. No supe su historia, no le pregunté. Solo le di un pañuelo y un dulce de limón que siempre llevo en la bolsa. Me miró con gratitud. «Gracias, señora. No sé por qué, pero su presencia me da paz». Sonreí, porque una vez yo también lloré sola. Y alguien me tendió la mano. Y ahora es mi turno. Me reconstruí con las manos vacías, pero ahora las lleno con mi dignidad. No me debo a nadie, más que a mí misma. Y eso es libertad. A veces me sorprende cómo los momentos más simples se convierten en los más reveladores. Recuerdo una tarde cualquiera, semanas después de haberme mudado a mi nuevo espacio. Era un lugar pequeño, humilde, con paredes aún sin pintar y muebles reciclados. Pero por primera vez me sentía en paz. Afuera llovía. La lluvia golpeaba los cristales con suavidad, como si también ella necesitara llorar. Yo estaba sentada junto a la ventana, con una taza de té entre las manos, viendo cómo el mundo se lavaba en silencio. Y en ese instante, comprendí algo poderoso. No se necesita mucho para empezar de nuevo. Solo se necesita valor. Valor para soltar lo que pesa. Valor para irte, incluso sin un plan perfecto.
valor para decirte a ti misma: me elijo, me cuido, me salvo. Vivimos rodeadas de mensajes que nos empujan a correr, a producir, a lograr, a complacer, pero casi nunca a sentir, a detenernos, a preguntarnos: ¿esto es lo que quiero? ¿Esto me hace bien? Yo había pasado años enteros complaciendo, justificando, tragando palabras, pero ahí, en esa casa vacía, sin lujos ni ruidos, sentí por primera vez que podía respirar, que mi alma ya no estaba en guerra, porque al final, eso es lo que buscamos todas, ¿no? Un lugar seguro. No hablo solo de un techo, hablo de un espacio donde puedas ser tú, sin miedo, donde no tengas que encoger tu voz ni tu luz, donde puedas reír sin culpa, donde puedas llorar sin pedir perdón. Y ese lugar, entendí, no siempre está afuera. Muchas veces está dentro. La mujer que hoy soy no es la misma que soportó humillaciones por amor, que cayó maltratos por costumbre, que se quedó donde ya no había alma. No, hoy soy una mujer que aprendió a estar sola sin sentirse vacía, que encontró belleza en sus cicatrices, que convirtió su historia en fuerza. Y ¿sabes qué es lo más irónico? Que muchas veces la gente que te rompe no soporta verte reconstruida. Les molesta tu brillo nuevo, tu sonrisa libre, tu espalda erguida. Porque ya no pueden controlarte, ya no te duele lo que dicen, ya no los necesitas. Y ahí, en ese silencio incómodo, tú ganas, yo gané, gané paz, autenticidad, propósito. Y aunque fue un camino doloroso, lo volvería a recorrer, solo por llegar aquí. A quienes escuchan esto y sienten que están en medio del caos, que todo se desmorona, que ya no pueden más, quiero decirles algo que nadie me dijo en su momento. No estás fallando, estás despertando. El dolor no siempre es castigo. A veces es una alarma, un aviso del alma que grita: basta, que ya no quiere seguir soportando, que necesita cambio, transformación, libertad. Y el primer paso no es irte, ni confrontar a nadie. El primer paso es creerte, creer que mereces más, creer que tu voz importa, que tu historia tiene valor, que tu dolor no te define, pero sí te transforma. Durante años viví esperando validación externa. Quería que me dijeran: hiciste bien, eres suficiente, vales la pena. Pero aprendí que esas palabras, aunque reconfortantes, son inútiles si no vienen de una misma. Ahora soy yo quien me dice: te amo, te perdono. Gracias por no rendirte. Y esas 3 frases han cambiado mi vida. Tal vez no tengas a nadie que te lo diga ahora, pero aquí estoy yo, hablándote desde mi historia, para que sepas que no estás sola, que no estás rota, que no estás perdida, estás en proceso, como todas, como yo estuve. A veces cuando me miran piensan que todo fue suerte, que salir adelante fue cuestión de tiempo, pero la verdad es que no. Salir adelante fue decisión, fue renuncia, fue dolor, fue elegir lo que me daba miedo, y por eso cada paso mío hoy tiene más fuerza, porque está sostenido por lo que sobreviví. Yo no quiero que esta historia solo sea un relato más en YouTube. Quiero que sea una semilla, que algo en ti despierte, que cierres este video y hagas algo, lo que sea, por ti, que escribas una carta que nunca enviaste, que hagas una llamada, que pidas ayuda, que te mires al espejo y te prometas no volver a traicionarte. Porque tú también puedes. Y no lo digo como frase vacía. Lo digo como mujer que lo vivió, que se levantó desde el suelo, con las rodillas sangrando y el alma rota, pero que aún así avanzó. Y cada paso la fue haciendo más fuerte. Así que si estás cansada, descansa, pero no te rindas.
Si estás rota, abrázate, pero no te juzgues. Y si estás perdida, recuerda, a veces uno se encuentra justo cuando se creía más lejos de sí mismo. Tu historia no termina aquí. Esto es solo el inicio.